sienten? ¿Contentos? ¿O más o menos? Bienvenidos a todos, y yo creo que es importante que nosotros nos constituyamos en personas que invitemos a los que todavía no vienen. Aquí en la iglesia hay bastante joven, ¿verdad?, que viene los domingos, o no sé si vienen los domingos porque sus papás los traen o vienen por su deseo. Pero yo quiero que ustedes animen a otros jóvenes, que se animen los domingos. Axel lo trata de hacer con los hermanos de directiva, pero me imagino que algunos salen corriendo y se escapan, ¿verdad? Pero si todos invitan a alguien que conozcan de la iglesia, yo creo que otros van a venir también. Bueno, tenemos poco tiempo, y ¿a cuántos les gustaría que hubiera un poquito más de tiempo de alabanza? Levántenme su mano los que quisieran que hubiera un poquito más de tiempo de alabanza. Quiero ver sus manos. Ok, entonces vamos a plantearle algo a la directiva, a ver si es factible poder hacerlo, porque percibí un bonito tiempo de adoración, y la vez pasada que estuve con ustedes sentí que era muy cortito. Ahora hay un poquito más, pero qué bonito sería que ustedes se constituyeran en adoradores, y que realmente este culto de jóvenes sea una búsqueda con suficiente tiempo para poder alabar al Señor. Bueno, el tema que me toca compartirles es el Evangelio del Hijo. Sé que han estado viendo varios temas que se relacionan con el Evangelio. Usted sabe que Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y entonces hablar del Evangelio del Hijo son buenas noticias. Entonces quiero compartir, espero que se logre leer aquí en la parte de la pantalla. No les va a dar tortícolis a los que están un poquito adelante, pero vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre, gracias por este grupo de jóvenes, hijos tuyos. Te pedimos que en esta tarde tú nos des la libertad de poder compartir con ellos nuevamente tu bendita palabra. Que las mentes, que los corazones estén preparados, Señor, para que tu palabra encuentre buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para hablar del Evangelio del Hijo, nosotros necesitamos recordar que el Nuevo Testamento abunda en trasladarnos a nosotros lo que conocemos como el Evangelio del Hijo. Ustedes ya vieron el Evangelio eterno, me parece que también ya abordaron el Evangelio del Padre. Pero hay figuras muy interesantes en el Antiguo Testamento que nos hacen ver cómo el Señor, desde que Él se empezó a revelar al hombre, quiso mostrar lo que iban a ser las buenas nuevas de salvación. De hecho, nadie se ha salvado por otro método, si no es por medio de la fe. Aún los 4000 años de historia de Adán a Cristo, todos los que se han salvado lo han hecho exclusivamente por la fe, por creer, y no por hacer buenas obras, porque realmente nadie puede justificarse o puede salvarse por hacer buenas obras. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de hombres que en el Antiguo Testamento nosotros quizá los hemos visto incluso en los cultos de niños, ¿verdad?, o en las clases de niños. Si usted ha venido a la iglesia desde hace mucho tiempo, le hablaron sobre la vida de José, me imagino, ¿no? O si no, usted ha leído sobre la vida de José. José realmente es un tipo muy, muy importante de Cristo. Cuando hablamos de tipo o hablamos de figura, estamos diciendo que Dios de alguna forma permitió que estos hombres vivieran en su vida personal aspectos que tal vez ellos mismos solo los sufrieron o los experimentaron, pero no se dieron cuenta que realmente sus propias vidas estaban tratando de dibujar o trazar algunos aspectos que tenían que ver con el Hijo de Dios que iba a venir a la tierra. De la misma manera, Isaac, Abraham, Jacob, David y Moisés tienen cosas muy interesantes, y creo yo que por lo menos vamos a tratar de ver el caso de Moisés
para que nos demos cuenta cómo el Señor empezó a dibujar, como les digo, como una sombra, como una figura, aspectos que se iban a cumplir en la persona de Jesucristo. Y lo maravilloso de esto es que nos indica cómo Dios tenía un plan redentor que obviamente nos iba a involucrar a todos nosotros y que definitivamente por eso es que nosotros le buscamos y por eso estamos aquí y por eso perseveramos. Entonces, lo más importante que vemos en Moisés, cuando recordamos aspectos de su vida, tiene que ver precisamente con la formación de dos familias que dependen de él, como son la familia propiamente de Moisés. No sé si alguno de ustedes se recuerda cómo se llamaba la esposa de Moisés. ¿Alguien lo recuerda? Séfora. Muy bien. Y parece que era morenita, ¿verdad? Le decían la Cusita. Y no era del pueblo de Dios, era de Madián. Y luego la familia de Dios Padre, que era una multitud que estaba en Egipto, pero que el Señor incluso había profetizado diciendo: de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose precisamente a todo este numeroso pueblo. Entonces le tocó a Moisés cuidar de su propia familia, y va a ver cómo el cuidado de su propia familia hizo que él pudiera llevar a cabo la función tipificando la redención de Cristo, que para nosotros sigue siendo algo muy interesante, porque recuérdense ustedes que cruzar el Mar Rojo habla de nuestra salvación. No es casualidad que haya sido Mar Rojo, como desde ahí prefigurando que se iba a derramar la sangre del Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces es interesante que eso lo podemos observar en la vida de Moisés. Entonces, la familia de Moisés va a representar la familia del Hijo, que usted se va a dar cuenta que nosotros de alguna manera somos la familia del Hijo. De hecho, aunque somos hermanos de Él, porque Él es como nuestro hermano mayor, también somos hijos. Por eso nosotros somos hijos del Hijo, ya que Él mismo, es decir, Moisés, representa al Hijo. Note que cuando vemos estas historias que parecen muy bonitas en el Antiguo Testamento, si nosotros las profundizamos y vemos los niveles más profundos acerca de esto, vamos a encontrar joyas interesantísimas que nos van a permitir a nosotros darnos cuenta cómo el Señor realmente desarrolla todo un plan. Ahora, la familia de Moisés, es interesante ver el detalle de que fue preparada antes que la familia de Dios. Hablando entonces de la familia de Dios como aquellos que estaban en Egipto, que eran hebreos, pero que habían sido por muchos años, 400 años, habían sido esclavizados en Egipto. Es decir, entonces nos referimos al pueblo de Israel en Egipto. Ahora, para liberar a la familia de Dios que estaba en Egipto, primero tuvieron que liberar de sí mismos a la familia de Moisés. Entonces usted se va a dar cuenta cómo aquí empezamos a notar nosotros cómo el Señor, en lo que estamos llamando el Evangelio del Hijo, empezó a mostrar cosas muy interesantes. ¿De qué tenían que ser liberadas o liberados la familia de Moisés? Que al fin y al cabo estaba solo compuesta en ese momento de Séfora y su primogénito. No sé si alguno de ustedes recuerda cómo se llamó el primogénito de Moisés. La próxima vez traigo premios para el que dé las respuestas. ¿Cómo se llamó? Gerson. Bueno, solo el mismo contesta, ¿verdad? Ya no le vamos a dar chance que conteste el mismo, ¿verdad? Mejor que conteste otro. Si no, él se llevaría todos los premios, ¿verdad? Bueno, tenía que ser liberada del paganismo, porque acuérdese, Séfora, Moisés no la conoce dentro del contexto de su pueblo, sino que él sale de Egipto, usted conoce la historia, y encuentra 7 hermanas, que también es una figura tremenda, porque de esas 7 hermanas solo escoge a una. Y si en ese momento Moisés tipifica al Señor, de 7 el Señor va a escoger una. Es interesante eso.
Entonces la familia de Moisés tuvo que ser liberada del paganismo porque su esposa, aunque su padre era sacerdote de Madián, no tenía necesariamente toda la revelación y seguramente tenía otro tipo de conceptos de los cuales tuvo que ser liberada. Esto llegó a tal punto que cuando Moisés tenía que circuncidar a su hijo primogénito porque era parte del pacto hecho con Abraham, la seforita no quería. Decía, no, es que en mi pueblo no se hace eso usted. Si es que le hablaba de usted, ¿verdad? Es que, mira Moisés, el niño se puede infectar. No sé qué le decía, ¿verdad? Pero lo cierto es que no quería, y no quería, y no quería. Tenía que ser liberada de las costumbres de Madián. Entonces, notamos que cuando por fin el Señor convence de una manera muy fuerte a Séfora, porque si ustedes no se recuerda de eso, lo motivo a que vaya al Éxodo y lea esos detallitos interesantes, pero es que como ella no quería obedecer a Dios, y Dios trataba en esos tiempos a través de pactos, y la señal del pacto con Abraham y con su pueblo era la circuncisión, que obviamente aquí tenemos un médico, debe haber sido una situación dolorosa, ¿verdad? Hoy lo hacen y lo practican los médicos, pero desde que nacen, donde me parece que el niño le es más fácil, ¿verdad? Pero hacerse esa operación ya de grandes es bastante complicada, difícil a veces de que sane rápidamente. Entonces, el primogénito de Moisés se llamaba Gersón, pero Gersón quiere decir peregrino. Y noten que desde ahí nuevamente el Señor, no es casualidad los nombres, porque parte de la familia de Moisés, Gersón, era el primogénito, tipifica a aquellos que vamos a ser parte de los primogénitos, la iglesia y asamblea de los primogénitos, que es la novia, pero que tenemos que aprender a ser peregrinos en la tierra. Muchos de nosotros, especialmente los jóvenes, de alguna manera yo sé que tienen planes, sueños y todo eso es normal. Solo que cuando interpretamos el tiempo que vivimos, indudablemente nos vamos a dar cuenta que el Señor está esperando que nosotros aprendamos a ser peregrinos y no residentes fijos y eternos en la tierra, porque no pertenecemos a la tierra. ¿Se acuerda que el Señor dijo, hablando en San Juan 17 acerca de sus discípulos, Él dijo, Señor, yo ruego por ellos y te pido que no los quites del mundo, pero ellos no son del mundo, no son de este sistema. Entonces el peregrino es alguien que se queda un tiempo, pero no se arraiga, no echa raíces. Y eso es lo que nosotros debemos como jóvenes desde ya entender, que los tiempos que estamos viviendo como hijos de Dios indica que no podemos echar demasiadas raíces en la tierra. Ahora, esa familia entonces fue circuncidada en Gersón, porque el Señor le dijo a Séfora en una posada, una noche, donde por poco se queda viuda, porque le dijo, si tú no dejas circuncidar a Gersón, voy a matar a tu marido. Entonces, ¿cuánto tiempo le había costado a Dios formar a Moisés ustedes? 40 años en Egipto, más 40 años en Madián, eran 80 años. Y el Señor así, como si nada, lo iba a cortar. Porque Séfora no quería entrar al pacto a través de la circuncisión. Una manera distinta de cómo Dios trata con nosotros ahora. Entonces la circuncisión de Gersón tipifica la consagración, porque realmente una circuncisión es cortar carne que está de más. Y la carne para nosotros habla de aquellas áreas en nuestra alma que están contaminadas. Entonces ahora no se habla de una circuncisión real o como fue efectuada a Gersón, sino que nos habla de dejar aquello que está de más en nuestras vidas y que definitivamente no le agradan al Señor. Entonces tipifica la consagración. ¿Qué es consagrarse? Es apartar de mí lo que está de más y que no le agrada al Señor. Es una circuncisión. Habla de consagración y habla de la santificación del primogénito que formaría la novia.
Tal vez usted ha oído un poco acerca de eso, pero no todos los cristianos forman parte de la novia que se va a casar con el Señor. Hay millones y millones y millones de cristianos que nacieron de nuevo, pero que no necesariamente van a formar parte de esa novia porque en realidad no se han consagrado, no han permitido que haya una circuncisión en su vida. Hebreos 12:23 dice, en el contexto dice, os habéis acercado al monte de Sión, y empieza a hacer un listado, y dentro de eso dice, os habéis acercado a la congregación general e iglesia de los primogénitos, es decir, los gersonitas. De alguna manera nosotros debemos de ser gersonitas. Solo voy a agarrar esta cosita para que no se me caiga y la voy a meter en la bolsa mejor. No vaya a hacer que se caiga. Muy bien, sigo. Dice que están inscritos en el cielo. Yo no sé cómo usted se acerca, amado joven, a la palabra, si usted cree lo que lee. Porque en realidad hoy estamos viviendo un tiempo donde muchos jóvenes cristianos cuestionan la Biblia. Porque lamentablemente desde los bachilleratos y especialmente en las universidades los hacen que cuestionen lo que creen, para obviamente tratar de llevarlos hacia algo que ellos, estas universidades, especialmente si son humanistas, quieren. Pero usted se imagina que aquí dice, os habéis acercado a la congregación general e iglesia de los primogénitos, leamos entre líneas gersonitas, que están inscritos en el cielo. Eso habla de los celestes. Eso habla de aquellos que vamos a formar parte de una entidad mística que tiene como propósito casarse con el Señor, no en el concepto humano y secular del que estamos acostumbrados a pensar, sino que en realidad está hablando de una relación espiritual eterna maravillosa, pero que obviamente se puede hacer realidad solo en base a la salvación. Entonces note, Gerson tipifica los que se consagran y los que se santifican. En términos más sencillos, los que buscan, los que le oyen al Espíritu Santo que les habla, porque ya son hijos de Dios, cuando Él les dice, no hagas esto, deja esto, no hagas aquello. Pero note que no es que la religión que usted tiene, porque muchos jóvenes tienen ese concepto equivocado, que no hacen esto porque su religión se lo prohíbe. Esos son asuntos de religión. Pero ahora es algo interno que para el que nació de nuevo, no para el que es evangélico, sino que para el que es testimonio, que nació de nuevo, que de adentro para afuera le cambian los deseos, le cambian lo que no le agrada al Señor y él solamente se dispone a apartarse. El otro hijo de Moisés era Eleazar. Significa librado de la espada de Faraón. Nuevamente este nombre tiene que ver con aspectos muy interesantes en la vida de Moisés. Al otro hijo Eleazar notamos que, como es posterior su nacimiento, a él lo van a arreglar en Egipto. Los dos hijos de Moisés hablan de dos grupos. Perdón. Podemos ver en figura que va a haber una familia liberada directamente con Moisés por circuncisión. Acabamos de explicar qué significa eso. Y otra parte tipificada en su otro hijo Eleazar, que se va a ir a Egipto a sufrir la espada de Faraón. Desde ahí se está mostrando que van a haber cristianos del siglo XXI, muy cercano el tiempo ahora, donde los gersonitas que se apartaron no van a estar en las batallas y en las plagas de Egipto, sino que fueron librados. Pero Eleazar, cuyo nombre significa librado de la espada de Faraón, habla de cristianos que lamentablemente es una multitud muy grande, que van a sufrir los embates de las plagas como las de Egipto, solo que de una manera más terrible, como lo presenta el libro de Apocalipsis. Los que están en Egipto, es decir, viendo la figura de lo que sucedió con Moisés, esa gran multitud que estaba esclavizada en Egipto, como las grandes multitudes que hoy en el mundo están sin Cristo y son esclavos del pecado,
cuyo faraón de este mundo los controla. Usted no vaya a creer que todo lo que surge en el sistema llamado mundo no tiene raíces demoníacas, satánicas. A veces lo logramos ver, a veces no lo logramos ver. Los que están en Egipto van a ser liberados juntamente con Eleazar de la espada de Faraón. Al hijo segundo de Moisés le va a tocar parte del sufrimiento de la familia de Dios en la tribulación. Yo sé que es un poquito hasta chocante pensar que hay cristianos que se van a quedar, pero yo tengo la responsabilidad de recordárselo y decírselo. Y obviamente, si tuviéramos el tiempo suficiente para preguntas, yo estaría muy gozoso de poder contestarlas, pero sé que el tiempo corre. Otro ejemplo es Isaac. En Isaac lo que vemos y llama mucho nuestra atención es el nacimiento sobrenatural del Hijo. Tipifica el nacimiento también sobrenatural del Hijo de Dios, cuyo nombre fue Jesús. Note usted que también tipifica ese nacimiento sobrenatural el nuevo nacimiento, que nosotros vemos en San Juan capítulo 3 y verso 3, pero que realmente en los originales es mucho más exacto, nacer de arriba. Y yo creo que algunos, como esta versión, creo que la tengo más adelante, pero veamos rápidamente Romanos 9:7, dice: ni ser simiente de Abraham son, ni por ser, mejor dicho, ser simiente de Abraham, es decir, todos los que eran hebreos o judíos, son todos hijos, lo dice Pablo, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué le habla Pablo a los cristianos del primer siglo, ya con la revelación que él recibió, y que usted sabe que él le hablaba a los judíos y les dice: miren, el que ustedes tengan genealogía que venga de Abraham no los hace hijos? Y eso chocaba en el concepto de ellos. Sino que en Isaac, entiendas, el hijo de la promesa, te será llamada descendencia. Y el verso 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Eso golpeaba el paradigma que ellos tenían, sino que los que son hijos de la promesa son contados por simiente. ¿Por qué? Porque más adelante en Gálatas dice que nosotros, los que somos de fe, los que hemos creído, somos hijos de Abraham, es decir, la verdadera simiente. De ahí que viene el concepto que tal vez en alguna ocasión han escuchado, que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Ahora, sigamos un poquito más. El que no nazca como Isaac no es descendencia real, auténtica de Abraham. Esto quiere decir que se nace de milagro. Es un nacimiento de arriba, no de la tierra. Y aquí permítame un minuto para hacer otra vez énfasis en el hecho de que usted, que probablemente empezó a venir a una iglesia evangélica porque sus padres lo empezaron a traer de pequeño, y porque de alguna manera sus padres tienen la religión evangélica, se puede caer en el grave peligro de solamente ser un evangélico más de religión evangélica. Pero ninguna religión salva. Entonces es importantísimo que usted experimente el nacimiento de arriba, que es un nacimiento milagroso que nos hace realmente parte de la familia de Dios. Ahora, dice San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no todos son hijos de Dios como dicen muchos, sino que los únicos que son hijos de Dios son los que han nacido de arriba. San Juan 1:13 dice: los cuales, es decir, los hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 4 posibilidades, 3 de ellas que aluden a aspectos puramente humanos, porque su papá y su mamá tuvieron que tener la voluntad de engendrarlo a usted. Y dentro de ese engendramiento, en el plano secular, se involucra sangre. Ni de voluntad de varón, sino que en realidad usted y yo, si somos hijos de Dios, fuimos engendrados de lo alto, milagrosamente, pero fuimos engendrados por Dios.
Y eso cambia completamente la realidad nuestra. No solo cambiamos de campanario, dejamos el catolicismo si usted era católico, o tal vez no era nada, pero ahora usted es un hijo de Dios. No solo fue un cambio de normas religiosas o de conceptos religiosos. San Juan capítulo 3 y verso 3 dice en esta versión: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de arriba. Casi ya no hay versiones que traducen así. Todos traducen nacimiento de nuevo o nacer de nuevo, pero esto es más exacto. El que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 habla de otros dos nacimientos: el que no naciere de agua y el que no naciere de espíritu no podrá entrar. No es lo mismo ver el reino que entrar al reino. Y ojalá que en otra oportunidad yo tuviera tiempo de explicarles esto. Debemos tomar en cuenta que no solamente, gloria a Dios, no solamente si lo vemos el engendramiento en el plano natural, en el caso de la mamá de Isaac, que ya era una anciana, por lo tanto, doctor, ya no había ovulación. Usted sabe que cuando viene la primera menstruación, la menarquia en las jóvenes, es que empiezan a ovular, ¿cierto? Están preparadas para poder ser padres, obviamente, no en el momento que empiezan a ovular. Pero esta mujer ya no tenía forma de poder tener un hijo, la madre de Isaac. En ese vemos nosotros realmente cómo Isaac nació de arriba también, nació como milagrosamente. Había esterilidad también además en ella, y había vejez en Abraham. O sea que era completamente imposible que en el plano natural pudiera nacer Isaac. ¿Cómo nació? El nacimiento tuvo que ser por promesa. Unos personajes se acercaron a Abraham, lo puede ver en el Génesis, y le prometieron que después de un año, o cuando se cumpliera el tiempo de los 9 meses, Isaac iba a nacer. Y hasta Isaac, y mejor dicho, Sara se rió. Y el nombre Isaac significa risa. Entonces era sencillamente creer la promesa que le habían hecho. Y ahí estaba el hijo. Entonces no es casualidad que se vuelve a dibujar en esta historia tan especial del Antiguo Testamento, que el hijo de la promesa iba a venir por fe, por creer en una promesa. De la misma forma dice, como lo leímos en Juan, que aquellos que creen, a ellos se les va a dar el poder de llegar a ser hijos de Dios. Para nacer de arriba, nosotros sencillamente también debemos de creer. Entonces usted tiene que hacerse la pregunta: ¿creo yo realmente que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creo que Él murió en la cruz del Calvario? ¿Creo que derramó realmente su sangre hasta la última gota para morir por mis pecados y que los cargó en la cruz del Calvario y me sustituyó a mí, que merecía por ese pecado morir? ¿Creo eso? Porque si usted no lo cree, aún no ha nacido de nuevo. Pero si usted lo cree, entonces usted ya nació de lo alto. Obviamente el creer tiene implicaciones. El nacimiento de Isaac nos lleva a su sufrimiento. O sea, no solo vemos en Isaac el nacimiento milagroso por promesa, sino que tipifica su vida también el sufrimiento que él tuvo en el monte Moriah. Déjeme decirle que en el monte Moriah, en las inmediaciones de ese monte, que 2000 años antes de que Cristo naciera y muriera en la cruz del Calvario, el monte Calvario está en las inmediaciones del monte Moriah o Moriah. 2000 años atrás, Dios hace que Abraham, tipificando al padre, e Isaac, tipificando a su hijo, emprendieran un camino para ir a sacrificar. Literalmente dice la Escritura, adorar. Y llevaban fuego y llevaban leña. Solo que el hijo Isaac llevaba la leña, y la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo era de madera. Y el elemento fuego nos habla todavía más fuerte de lo que después de morir el hijo en la cruz del Calvario y derramar su sangre, sufrió
en lo que llamamos el holocausto, que en alguna ocasión vamos a hablar acerca de eso. Me quedan 5 minutos nada más. El nacimiento de Isaac nos lleva a su sufrimiento entonces en el monte Moria, porque ahí está la cruz. Léase usted despacio, lo invito, el capítulo 22 de Génesis, donde vemos la vida, la pasión y muerte del Señor, más su resurrección, dibujado en esos capítulos. Termino diciéndole esto. En el capítulo 22 de Génesis vemos la cruz. En el capítulo 23 el rechazamiento de Israel porque muere Sara, la madre de Isaac. Y Sara tipifica a Israel. En el capítulo 24 de Génesis, un pasaje tan maravilloso, tan lindo, vemos el casamiento del hijo con su novia, ¿se acuerda? Cómo el criado Eliezer va a buscar a la novia de Isaac, Rebeca. Leas esos capítulos. La novia que Isaac no conoce, la novia que luego hereda todo. Ahí está en el capítulo 24. Y llamativamente, después de que se casa Isaac con Rebeca, habiendo muerto Sara, el padre se casa, es decir, Abraham, tipificando al padre, se casa con Cetura. Bueno, ahí hay muchas cosas que explicar, pero ya no tenemos tiempo para poderlo compartir. Así que no sé si vamos a tener un tiempo de preguntas o si vamos a ministrar un poco acerca de esto, porque si no hay preguntas, yo trato de ir terminando lo que no pude terminar. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Abundan las preguntas. Entonces, ¿a qué hora debemos de terminar? Y cuarto, 10 minutos entonces. Hablemos del Evangelio del Hijo más ampliamente. Hemos visto las sombras, las figuras en el Antiguo Testamento. El Evangelio del Hijo no es nada más ni nada menos que una salvación tan grande que no va a pedir, ahí me confundí, no va a pedir nada a cambio, sino que se va a derramar en amor, en ese amor verdadero que nunca pide. Esto es lo que hace diferente el Evangelio del Hijo al Evangelio del Padre en el Antiguo Testamento. El amor que Cristo viene a dar ahora es gracia. Esas son las buenas noticias de salvación que usted puede compartir con sus compañeros, con sus amigos, con familiares. En contraste, el Evangelio del Padre era Evangelio de ley. El Evangelio del Hijo es libertad en el corazón de carne, donde va a escribir Dios, o va a escribir el mismo Hijo por medio del Espíritu, y va a producir en nosotros un corazón renovado. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, fueron escritas en piedra. Y no solo esos 10 mandamientos había que cumplir, eran 613 mandamientos. Si usted no cumplía uno solo de ellos, era culpable de toda la ley. ¿Se imagina usted estar cumpliendo 611, 612 y fallar en el 613 y que le dijeran, usted es culpable de toda la ley? Terrible, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos en un evangelio de gracia. La gracia es un deseo de agradar. La respuesta cuando usted conoce lo que el Señor hizo en su vida es que usted anhela, usted desea, no se lo imponen, usted lo quiere agradar al Señor. Y no una orden que haya que cumplir como había que hacerlo en la ley. La gracia permite que el Espíritu redarguya y quite las malas intenciones. Cuando usted nació de nuevo, entró el Espíritu de Cristo y entró el Espíritu Santo. A eso le llamamos parto gemelar. Entró Dios a su vida. No es un cuento, no es un cliché que hacemos en las iglesias para decirle quién quiere abrir la puerta de su corazón para que entre el Señor y realmente no entra. No, en fe entró y empezó a cambiar, revolucionar internamente nuestra vida. Pero entonces ahora ese Espíritu va a redarguir. Estás frente a una tentación y el Espíritu te va a hablar y te va a redarguir. Tú puedes decidir caer en esa tentación o puedes decidir no caer, pero también va a percibir, tú mismo te vas a dar cuenta que hay malas intenciones en tu corazón, pero el Espíritu
te puede ayudar, tiene el poder para que esas malas intenciones no puedas caer en ellas y sean quitadas. Si no hay malas intenciones, obviamente hay menos tentaciones y menos pecado. Ojo con esto, la tentación llega hasta la oferta. Una tentación es una oferta para pecar, sea la que sea. Pero la tentación no es pecado. La tentación llega hasta la invitación, la oferta que te hacen ante tus ojos, ante tus miembros. El pecado llega cuando se acepta la oferta. Decía Lutero, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Nadie lo puede evitar. Haga de caso que esos pájaros son las tentaciones que pueden llegar a su mente. Muchos que quieren hacer un nido en su cabeza. Yo no puedo evitar que ellos vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Porque cuando ya hacen nido en mi cabeza, eso significa que fácilmente yo puedo caer en esas tentaciones. Ok. La sangre de Cristo es la que salva hoy. Ese es parte del Evangelio de Cristo. No nos quita el ejecutar pecado, sino nos deja libres para que hagamos o pecar o no pecar. Nos devolvieron el libre albedrío. El Espíritu ahora está grabando la imagen de Cristo en nosotros. Tal vez ni cuenta nos damos, pero de repente algo que no le agradaba a Dios, ahora ya no nos agrada tampoco a nosotros. Y entonces poco a poco desaloja lo que no le agrada, pero permite que el Espíritu forme en nosotros otro tipo de valores, otro tipo de deseos, otro tipo de cosas. Hace que el cuerpo de pecado sea dominado y luego extirpado. A esto se le llama circuncisión del corazón. Nosotros nacemos en la era del Hijo, es decir, de arriba. Después de haber sido engendrados, somos dados a luz y seremos hijos a la resurrección. Es decir, que hay un trabajo en el espíritu, después uno en el alma y finalmente uno en el cuerpo. Por eso Romanos 8:23 dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros que tenemos las primicias del espíritu, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, yo termino. Estoy terminando exacto. El Evangelio del Hijo es el plan más maravilloso que se pudo haber preparado en la eternidad pasada, cuando Dios, sabiendo que la creación humana iba a caer, preparó y el Hijo dijo, yo voy, Padre. Cuando Él dijo, ¿quién irá por nosotros? Yo voy a ir, Padre. Y me preparaste un cuerpo. Y con ese cuerpo que fue preparado, entró a la tierra, creció como un hombre. Siendo Dios, creció como un hombre, se vació del ser igual a Dios, con el único propósito de demostrar su gran amor. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos en esta tarde, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que las buenas noticias de salvación nos hablan a nosotros de las buenas noticias que tú tienes para todo hombre y toda mujer, para cada joven y señorita. Señor, sabemos que los que están aquí seguramente ya hicieron una decisión. Y en esa decisión entregaron su vida, abrieron la puerta de su corazón y tú entraste a ellos. Ahora el Espíritu Santo está formando tu imagen en ellos. Sabemos que enfrentan tentaciones, enfrentan una gran batalla. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que redarguye, no que culpa,
Es Satanás el que trae la culpa, pero es Dios, por medio de su Espíritu, el que te redarguye, joven y señorita. Cuando el pecado te alcanza, cuando tomas una decisión equivocada. Pero hoy, Señor, te damos gracias, porque desde las figuras del Antiguo Testamento tú nos hablaste como un día tu hijo, como Isaac subió a ese altar y fue sustituido por un cordero. Se nos dibujó que nosotros íbamos a tener un sustituto, y el sustituto fue tu Hijo, Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y cuando ahora, en cada etapa que nos ha tocado vivir en la historia de la iglesia, un joven y una señorita abren su corazón, el Espíritu Santo aplica esa sangre que se derramó para limpiar sus pecados. Si en esta tarde hay alguien que todavía considera que no ha entregado su vida al Señor, es una buena oportunidad para poder hacerlo. Es una buena oportunidad para poder entregar su corazón. Sé que probablemente todos ya lo hayamos hecho y eso es una bendición. Pero recuerda que el Evangelio del Hijo es un evangelio de gracia. Y es un evangelio de libertad porque es el Espíritu el que ahora te permite decidir libremente lo que le agrada a Dios o lo que no le agrada. Pero cuando decides lo último, ese mismo Espíritu redarguye, ese mismo Espíritu está trabajando para lograr un arrepentimiento en tu corazón. La Biblia dice que si pecamos, pero nos arrepentimos y nos apartamos, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos del mal y perdonarnos. Padre, yo bendigo este grupo de jóvenes y a cada joven que asiste a esta congregación, pero que aún, Señor, no se ha acercado a este culto de jóvenes especial para ellos. Te pido que donde se encuentren, tu Espíritu Santo los inquiete, para que también puedan, Señor, tener comunión con estos jóvenes. Y te doy gracias por sus familias. Te doy gracias por aquellos padres que traen a sus hijos, porque saben que el haberte conocido en la juventud fue lo mejor que les pasó. Y así lo